Bueno, pero para hablar sobre este tema, quiero dar la cordial bienvenida y los buenos días al doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es infectólogo pediatra que ya nos está acompañando en este momento para, sobre todo, poder alertar a los padres de familia, a los tutores, a la población en general sobre la importancia de la vacunación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Lorena. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, estábamos escuchando hace un momento las declaraciones de la ministra de Salud, donde se declara alerta epidemiológica a nivel nacional. ¿Esto significa que la población en nuestro país debe preocuparse? Sí, claro que sí, porque el sarampión es una infección grave, puede ser mortal y sobre todo es una infección muy contagiosa. Entonces, un caso que se presenta, generalmente esta persona puede contagiar a 12 o 18 personas más. Podemos ver casos secundarios. Y esto obviamente como se puede hacer un círculo vicioso y estas personas, estos casos secundarios, contagiar a más personas. Y obviamente es una enfermedad que se disemina fácilmente y puede tener bastantes complicaciones. Antes de la era prevacunal, le estoy hablando de antes de los años 60 más o menos, cada año moría 4 millones de personas por sarampión, para que vea el impacto de esta enfermedad que puede tener en producir enfermedad, en cómo se transmite y cómo puede causar también mortalidad en grupos de riesgo, sobre todo en niños y personas adultas también, ¿no? Entonces creo que es súper importante esta alerta epidemiológica nacional que está declarando el ministerio, porque tenemos que tomar conductas para evitar que el sarampión se disemine, porque es mucho más difícil controlar esta enfermedad. Porque es mucho más contagiosa. Le pongo el ejemplo de COVID, es mucho más contagiosa que COVID y ha visto cómo el COVID se puede diseminar fácilmente. Entonces tenemos que estar atentos para identificar los casos. Doctor, un niño cuando nace desde los 0 años de edad, existe, ¿no?, un carnet de vacunas donde son diferentes las vacunas y en diferentes periodos, en diferentes edades, meses, que se les tiene que colocar. Entre ellas, ¿está la vacuna del sarampión? Sí, claro que sí. Así como le mencionaba hace un momento, la gran cantidad de personas que murieron antes de que tuviéramos una vacuna. Desde el momento que se implementó la vacunación en el año 1960 para adelante, prácticamente se ha erradicado de muchos países y obviamente el nuestro y de muchas regiones. Se ha eliminado prácticamente el sarampión, ya no veíamos casos de sarampión y eso es gracias a la vacuna. Y como usted lo menciona, tenemos un esquema muy bueno en el país y tenemos una vacuna a nivel global que es muy buena, que es la triple viral que se llama, que es la vacuna que se aplica al año de vida, que incluye sarampión, incluye la sarampión, rubiola y las paperas. ¿Es Esa es una la sola vacuna que se dosis? aplica al año. Es una sola dosis que tiene bastante efectividad, pero idealmente tenemos que tener 2 dosis para estar mejor protegidos, pero con una dosis hay muy buena protección. La primera dosis se pone al año, a los 12 meses, y el refuerzo se pone a los 4 años, a partir de los 4 años. Entonces, tenemos un esquema nacional, la vacunación es gratuita, los efectos adversos que a la vacuna prácticamente son muy pocos, porque hay millones de niños y personas que ya nos hemos vacunado y no hemos tenido problemas. Conocemos muy bien a la vacuna, etcétera. Entonces realmente es una vacuna muy buena que protege muy bien y es la mejor estrategia para prevenir. Y los brotes que estamos viendo ahora, como el caso que estamos viendo hoy, es precisamente porque a nivel general en algunos países han ido bajando la vacunación y obviamente cuando nosotros no vacunamos, aparecen estos casos que pueden diseminarse si tenemos bajas coberturas de vacunación. Doctor, esto significa que, claro, es una alerta y una llamada de atención para los padres. Significa que debemos revisar este esquema de vacuna, el carnet de vacunas. Ahora, supongamos que, claro, los niños recibieron las vacunas, ¿se le puede colocar un refuerzo? Y en caso de que no hayan recibido ninguna vacuna, ¿se les puede colocar también la primera dosis para evitar estos contagios? Claro que sí, inclusive en casos de emergencia o brotes y niños no vacunados, tuviéramos muchos casos, podemos inclusive adelantar un poco la vacuna a los 9 meses en algunos casos, ¿no? Pero cualquier niño de cualquier edad que no haya recibido la vacunación puede recibirla en este momento, ¿no? Es súper importante. Y también aquellos que ya hayan recibido pueden recibir el refuerzo, que es también importante, porque si bien hemos visto con COVID, por ejemplo, que pacientes que se vacunaban decían yo me he vacunado pero igual me he enfermado,
eso es cierto, y con sarampión puede pasar algunos casos, es muy raro, pero puede pasar que una persona vacunada también puede enfermarse, pero esta enfermedad es muy leve, no va a tener ninguna complicación. Los pacientes que pueden enfermarse y morir inclusive son aquellos pacientes que no tienen ninguna vacuna, ninguna dosis. Entonces es súper importante vacunarse, los que no tienen vacuna. Nuevamente es una vacuna gratuita. Lo único que los padres tienen que hacer es llevar a sus hijos a la vacunación para que podamos prevenir esos más casos. Y obviamente hacer la vigilancia de este caso, porque seguramente este caso nosotros llamamos, seguramente hay que investigarlo, pero seguramente es autóctono. ¿Qué quiere decir? Que es un caso que se ha infectado dentro del país. ¿Y eso qué quiere decir? Que el virus está circulando ya en el país, en este caso en la región de Oruro, y obviamente pueden aparecer más casos. Y como le mencionaba, pues esto se puede diseminar muy rápidamente porque es un virus, una enfermedad muy contagiosa, por eso preocupa siempre sarampión. Doctor, y a eso iba también la siguiente pregunta, tomando en cuenta que, claro, este sería el segundo caso, ¿no? Porque el primero se reportó en febrero en Tarija, este sería el segundo en Oruro. ¿Cómo se llega a contagiar de persona a persona y cuáles son los síntomas que como padres nos debería alarmar? Esta enfermedad, el único reservorio es el ser humano, ¿no? No se transmite por otros mecanismos, o sea, tiene que haber una persona enferma y a partir de esa persona enferma se transmite hacia otras personas. Se transmite a través de gotas respiratorias, ¿no? Realmente y secreciones respiratorias. El virus se encuentra en las gotas y secreciones respiratorias que nosotros tenemos, que una persona tiene. Entonces, se puede diseminar por el aire, es otra característica, y el contacto con estas secreciones. Y como le mencionaba, es muy, muy contagiosa. Entonces, una persona enferma que está en contacto cercano con algún otro grupo de personas, fácilmente puede transmitir por estas gotas, estas partículas que elimina al respirar, al toser, al hablar, etc. Entonces, y el virus va a ingresar por nuestras vías respiratorias. Nosotros vamos a respirar, podríamos decir el virus va a ingresar a nuestra vía respiratoria, a nuestros pulmones, y obviamente por ahí va a ingresar a nuestros pulmones, va a generar daño en los pulmones porque también este virus produce neumonía, y desde los pulmones se va a diseminar hacia todos nuestros órganos, porque este virus puede irse a afectar varios órganos y podemos tener varias complicaciones. ¿Cómo yo puedo identificar o sospechar un caso? El paciente generalmente empieza con fiebre, unos 3-4 días antes, y después aparece el exantema o rash que nosotros llamamos, ¿no? Esas manchas rojas en el cuerpo que pueden empezar por el abdomen, por el tronco y se pueden diseminar en todo el cuerpo, ¿no? Entonces esas dos son las dos características, fiebre y exantema, y además presentan síntomas respiratorios, pueden presentar tos, pueden presentar eritema en las conjuntivas, ¿no? Conjuntivitis. Esos son los datos que nos deben hacer sospechar, ¿no? Y ante esos casos nosotros tenemos que hacer la notificación inmediata y solicitar las pruebas para que se pueda diagnosticar a tiempo un caso sospechoso, ¿no? Obviamente hay muchos diagnósticos diferenciales, hay muchas enfermedades más benignas en los niños que tienen los mismos síntomas, y obviamente lo que nos ayuda a investigar más a profundidad es la presencia o no de vacunación. Entonces, si yo tengo un niño que tiene estos síntomas y no tiene vacuna, obviamente es un signo de alerta y tengo que investigar con mayor intensidad un caso sospechoso de sarampión y reportarlo. Entonces, creo que a partir de hoy todos los médicos en general del país tenemos que estar atentos de posibles casos secundarios y ante un caso sospechoso hacer la notificación inmediata a nuestras autoridades de salud. Doctor, y ya para ir finalizando, por favor, ustedes ya con la experiencia que tiene durante todos estos años, la vacuna del sarampión, en un porcentaje aproximado, ¿cuánto lograría disminuir los casos de sarampión en el país de todas aquellas personas que sí han recibido, que están recibiendo la vacuna del sarampión? Y la recomendación también a toda la población a que esté alerta, a que pueda vacunar a los niños, a que pueda vacunarse también uno mismo. Claro que sí, la vacuna es muy buena, de hecho es mucho más buena que COVID o que otras enfermedades. La vacuna es extremadamente buena, ¿no? Entonces, inclusive con una sola dosis tenemos una protección por encima del 95%, ¿no? Entonces, con 2 dosis esto puede llegar al 100% inclusive. Entonces, por eso la mejor estrategia
para poder prevenir que esta enfermedad se disemine, como se ha diseminado en otros países. En nuestra región también ha habido muchos casos y tenemos países que tienen sarampión, como el caso de Venezuela, Brasil, han presentado casos. La mejor estrategia es la vacunación, porque protege muy bien. Entonces tenemos que vacunar a todas las personas, sobre todo que no están vacunadas, sobre todo los niños, que son contactos cercanos a este caso, pero como no sabemos de dónde está el virus circulando, puede estar circulando en todo el país, entonces tenemos que vacunar, todos los niños se tienen que vacunar, porque cualquier rato puede llegar un paciente que traiga el virus de algún país o que haya estado en contacto con alguna persona enferma, y obviamente esta enfermedad va a afectar sobre todo a las personas, niños no vacunados. Entonces la estrategia es recordar, ver la historia y ver cómo realmente la vacunación ha prevenido muchos casos y muertes de sarampión y no veíamos casos, y cuando las vacunas empiezan a bajar la cobertura, empieza a aparecer nuevamente la enfermedad. Entonces el mensaje es vacunar como estrategia más efectiva para prevenir esta enfermedad y sigamos como hemos estado en los últimos 20 años sin casos de sarampión. Gracias, doctor. Qué importantes sus recomendaciones, sus palabras, claro, para que la gente también lo pueda tomar en cuenta, sobre todo los padres de familia. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Igualmente, Lorena, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, usted ya lo ha escuchado, la importancia de la vacunación, sobre todo a los más pequeñitos. Evitemos este tipo de situaciones, estos casos. Sería el segundo que se está reportando en nuestro país. Existe alerta epidemiológica y también una campaña de vacunación que se estará intensificando en Oruro y se tiene previsto también en todo el territorio nacional. Seguimos.